El arte de las mujeres en colectivo, latinas, mexicanas, veracruzanas, es un arte que se sacude por las circunstancias de violencia generalmente, confrontaciones sociales, temáticas fuertes que tocan la vulnerabilidad humana, como los feminicidios. No es un arte contemplativo, sino de manifestación, de guerra constante por alzar la voz de lo que sucede en su contexto político y su contexto doméstico. Las mujeres en el arte han encontrado desde los orígenes del feminismo artístico un discurso de pulsión escópica que refleja la realidad en su momento histórico. En este trabajo se presenta la obra de Guillermina Ortega y Gladys Villegas, dos artistas veracruzanas cuyo discurso artístico con enfoque de género implican el cuerpo como construcción social, el autorretrato en deconstrucción, cartografías femeninas, violencias, condicionamiento social, entre otros. Cada uno de los conceptos claves que atraviesan su trabajo se encuentran relacionados con procesos simbólicos, creativos e ideológicos, así como la integración y conformación en colectivos en los que transitan anacrónicamente, realizan investigaciones, participan en activismo, imparten clases, talleres, coloquios y charlas, los cuales funcionan como herramienta para entablar comunicación y a partir de ello generar experiencias que se enriquecen al intercambiar propuestas y vivenciar la realidad feminista a través de las expresiones artísticas. El trabajo artístico de ambas no solo es lo objetualmente plasmado, son las formas de organización para conformar los colectivos y plantear conceptos que lleven a otras artistas a generar nuevas formas de discurso artístico bajo la mirada feminista. En esta investigación se plantea que el arte deja de ser percibido como un objeto de contemplación para ser transformado en sujeto de acción. El trabajo artístico realizado en colectividad con enfoque feminista es generador de fuerza, empatía, organización y su discurso se transforma en discurso político y viceversa, para expresar, manifestar y denunciar las problemáticas del entorno con las que ellas se identifican. Un concepto importante en su obra es la deconstrucción, aquella que toca matices de Derrida y que se encuentra en un sentido simbólico en el género sexo, tan abordado en Paul Preciado. En el cuerpo sexuado es una construcción social que jerarquiza el poder de un cuerpo que responde a principios de la heteronormatividad e instauración de las prácticas contrasexuales, entendiéndose lo contrasexual como aquello que va en contra de la norma, del discurso hegemónico, de las prácticas aceptadas socialmente. En este concepto, la deconstrucción del cuerpo es ubicarlo en la esfera de lo sexual, separada del género, es irrumpir con su construcción social e histórica del cuerpo, es desplazar los genitales del resto del cuerpo en el sentido de oposición del cuerpo binario. En este trabajo abordo principalmente un concepto de construcción del cuerpo en las plasticidades de las artistas mencionadas, porque las prácticas artísticas contemporáneas realizadas por mujeres encuentran su origen en la representación de lo corporal femenino. Las temáticas del arte feminista se expresan principalmente a través del discurso del cuerpo, en el que se reconoce como parte integral de su construcción, física, conceptual, social, histórica, hereditaria, la cual tratará de liberarse no solamente de las estructuras patriarcales, sino de todos aquellos principios heteronormativos de las sociedades occidentales. Uno de los argumentos más significativos en el planteamiento de Preciado es que el género es movible, no es biológico, es alternable, es cambiante de acuerdo a la ciencia, formas, teorías y acontecimientos históricos sociales, siendo que se suscitan en una determinada temporalidad, apropiándose de los discursos de su contemporaneidad. En los estudios de género que se abordan en el arte feminista latinoamericano, se encuentran esos mismos rompimientos que deconstruyen en forma y contenido, primero porque su posición en la esfera de la historia del arte es casi nula, posteriormente porque el discurso sufre una disrupción debido a que la mujer artista no quiere ser mirada y representada desde la óptica del artista masculino con discurso dominante racializado, eurocentrista y de condicionamiento social. Las artistas que incursionaron en este proceso de deconstrucción reconocen primeramente que su cuerpo debe ser expresado y representado plásticamente en concordancia con su construcción ideológica, y no desde la mirada masculina,
no más musas, no más mujeres objeto, no más mercantilización con el desnudo, no más arte decorativo, no más uso de la imagen con discurso patriarcal. En este estudio se debe de mencionar siempre el contexto en el que se encuentra con los diversos grupos feministas de los años 70, en los que se iban a la par en demandas al gobierno y a la sociedad por mejorar las condiciones laborales, proclamación de derecho al aborto, emancipación del control patriarcal de su sexualidad, violencias, control de recursos y sus productos, entre otras tantas confrontaciones. El arte, en este punto, se transforma en un medio de enunciación, un portavoz del sentir general en las sociedades de mujeres latinas de la modernidad. Se debe entender este concepto como aquellos cambios que se producen en la dimensión material de las relaciones sociales, en todos los ámbitos de la existencia social de la cultura de manera general, pero que repercuten a todos los individuos de manera particular en dichas relaciones. Si bien el cuerpo se torna en el primer elemento simbólico en la deconstrucción del pensamiento en el arte mexicano hecho por mujeres en sus comienzos hace más de 40 años, se atravesaron ejes que integraron los conceptos de género e involucraron el arte en la política y la política en la esfera artística. El arte feminista surge en el marco de los aguerridos grupos feministas de la década de los 70 y en el momento en que las instituciones empiezan a asumir a su manera las ideas de liberación femenina que recorrían el mundo. Cito a Mónica Mayer en su breve testimonio sobre los ires y venires del arte feminista en México durante la última década del siglo XX y la primera del XXI. Algunos aspectos acerca de la deconstrucción retomados de Preciado que he identificado en la obra plástica en relación al cuerpo en el discurso artístico feminista quedan enunciados de la siguiente manera. El género como una categoría de análisis relevante para entender los fenómenos sociales. El género y su jerarquización del poder como forma de control social. La descolocación entre el género y los cuerpos. La performatividad como una práctica de visibilidad del cuerpo. El género como un producto cultural. El género como un texto en el discurso del arte feminista. Por tanto, reitero acerca del arte feminista, que es un arte de pulsiones, tánatos y eros. Está hecho desde esas tensiones somáticas, por ello es complejo que se entienda desde otra mirada, porque quizás no se deba entender sino sentir desde esas pulsiones. Es un arte hecho de fragmentos, de historias no narradas, de memorias encubiertas, de asilos políticos, de sexualidades abusadas, de infancias rotas, de clítoris mutilados, de desaparecidas, de maternidades forzosas, de lágrimas guardadas, de cuerpos tirados, de agotamiento doméstico, de triunfos solitarios, de deseos reprimidos. Es un arte hecho con el cuerpo entero. El arte feminista de las artistas veracruzanas no es un arte propio de nosotras. El arte feminista solo es eso, un arte feminista.